cursos de estudios vamos... Bien, ¿qué recursos de estudios vamos a tener para estos temas? Bueno, en primer lugar, tiene el aula virtual los libros, ¿sí? Principalmente para este tema, he seguido más bien los lineamientos generales del McMurray, que lo tienen la referencia en la bibliografía. También vamos a poner a su disposición el Jamboard, que voy a utilizar simplemente como una referencia. Y alfa y beta tendríamos que poner sí, ¿no es cierto? Sí. Bien, se ve que Manuela no solamente está en la clase con nosotros. Bueno, entonces, sí. Y también vamos a tener el apunte. El apunte es básicamente el texto tomado del McMurray, donde lo hemos acomodado para la teoría, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar un poco a charlar del tema que nos toca hoy. Bien. Ustedes ya vieron en Química General 1 que cuando una reacción ocurre, ¿sí?, tanto la masa de los reactivos como la masa de los productos es la misma, ¿sí? La cantidad de reactivo y la cantidad de producto es la misma. Eso ya lo vieron como la ley de conservación de la masa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión muy importante en la química. Cuando una reacción ocurre, la masa se conserva. Entonces, para empezar a hacer una pregunta es, si la masa se conserva, ¿qué es lo que varía para que la reacción progrese? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia para que la reacción progrese? Bien. En esto, si están un poco atentos, nos damos cuenta, por ejemplo, en esta reacción del metano, que es un gas y es combustible, en presencia de oxígeno, se quema para darme anhídrido carbónico y agua. Pero en ese proceso también hay otro elemento que aparece. En este caso la llama. La llama como forma de calor, como forma de energía, ¿sí? Entonces, es a este punto al que necesitamos llegar. Para que la reacción se lleve adelante, debe ocurrirse una transformación en la energía. Entonces, lo que cambia en la reacción química es la energía. Entonces, a ver. Entonces, básicamente lo que vamos a necesitar ver es qué es esta cuestión de la energía, ¿no? Porque normalmente es un término que utilizamos mucho. Nuestra sociedad es principalmente dependiente de la energía, pero básicamente entender la energía muchas veces está casi entre la mística de la cultura actual, ¿no? Porque no está claro qué es lo que es, entonces metemos tanto la energía eléctrica como la energía de los cristales, la energía de las flores, la energía de las pirámides, ¿no? La energía vital, esto te da más energía. Entonces, es uno de esos conceptos que lo hemos bastardeado tanto que es necesario un poco acotar qué vamos a entender nosotros en el estudio de la química como energía. Entonces, en primer lugar, vamos a echar mano a una definición genérica. La energía como la capacidad de suministrar calor o realizar trabajo. Entonces, en principio, todo aquello que pueda generar calor o trabajo
va a estar conformado por una energía. Entonces, bueno, obviamente esto me pone en situación de tener que entender qué es calor y qué es trabajo, ¿sí? Entonces, un poco vamos a tener que ir a ello. Pero, antes de avanzar en ese concepto, vamos a por lo menos a clasificarla y definir dos formas de energía que nos interesan para poder entender la química y las reacciones químicas principalmente. Entonces, vamos a Profe, avanzar. Sí, te escucho. una compañera Sí. me está diciendo si la puede aceptar porque no sabe qué le pasó y se le salió. Y ella se había conectado a las ¿Quién es la 57. compañera? Juana Gorordo. No me Está bien. está llegando la solicitud, pero apenas llegan yo los acepto, así que decir que Sí. lo envíen nuevamente. Ah, dale. Listo, muchísimas Digamos, gracias. muy bien. Esa es una de las ventajas de Zoom, que les permite el ingreso a veces con menor actividad del moderador que con el Meet, ¿no? Bien, perfecto. Seguimos. Entonces, decíamos que para poder entender la química, los procesos de la química, principalmente vamos a partir de tratar de comprender dos tipos de energía, ¿sí? Una que vamos a llamar energía cinética y la otra que vamos a llamar energía potencial. Hay otras energías fundamentales, como podríamos llamar las energías derivadas de radiaciones electromagnéticas, etcétera, etcétera. Pero básicamente entendiendo estas dos vamos a poder avanzar bien. El primer concepto, ¿sí?, que tenemos que tomar es que la energía no es algo que tiene la materia, ¿sí? Es algo que está asociado al objeto o a la partícula, ¿sí? Entonces, no es que lo tenga, sino que es algo que está asociado a. Entonces, en primer lugar, veamos la energía cinética, ¿sí? Entonces, vamos a tomar como definición que es la energía asociada a un cuerpo a causa de su movimiento, ¿sí? O sea, una determinada partícula, un determinado objeto, va a poseer energía cinética en función de cómo y cuánto se esté moviendo, ¿sí? Entonces, sí, obviamente, las características del objeto van a hacer que varíe o dependa su energía cinética. Bien, en este sentido, ya lo imagino que lo tienen que haber visto en algún curso de física, la energía cinética tiene como ecuación universal esta fórmula, ¿sí? Donde me dice que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? No vamos a ver la definición porque esto es de algún curso anterior de física. Pero básicamente nos está mostrando de que la energía cinética asociada a cualquier partícula depende básicamente de dos factores. Por un lado, la masa de la partícula, ¿sí? No es la misma la energía cinética de una moto que la energía cinética de un camión, aunque vengan a la misma velocidad, ¿sí? Eso yo creo que es bastante intuitivo y es fácil de entender. Y lo mismo, no es la misma energía cinética de dos partículas que tengan la misma masa, pero que las velocidades sean distintas. Entonces, esto lo vemos muchas veces en lo que pasan con las estrellas fugaces, por ejemplo. Una estrella fugaz es a lo mejor un granito de arena entre 1 y 2 gramos, ¿sí? Y vemos que marca el cielo por muchísimos kilómetros hasta que se deshace, porque la energía que tiene hace que se vuelva incandescente y se muestre en el cielo, por ejemplo, ¿no? Bien.
ya vamos a volver sobre este concepto, pero antes me interesa también que entendamos. Normalmente en todo el curso y en el resto de los cursos de química, vamos a tomar una propiedad que observamos o que conocemos, ya conocíamos la energía cinética, podemos entender de qué depende, en este caso decimos depende directamente de la masa y depende, en la forma cuadrática, de la velocidad del objeto. Perfecto. Entonces, a eso yo lo puedo medir. Si lo puedo medir, eso es un proceso de cuantificación, le estoy poniendo un valor, esa cuantificación normalmente va a llevar una determinada unidad, ¿sí? Entonces, lo tienen en el texto, las unidades de la energía en el sistema internacional serían kilogramos de la masa, ¿sí? Sobre todo en el MKS, kilogramos en la masa y la velocidad medida en metros sobre segundo. Entonces, la energía, su unidad primaria sería kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, o por segundo a la -2, como quieran escribirlo, ¿sí? Bien. Entonces, si tomamos un ejemplo, por ejemplo, como lo tiene en el texto, de alguien que pesa 50 kilos y se mueve en una bicicleta a 10 metros por segundo, ¿sí? Va a tener una energía cinética de 2.500 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, eso es lo que se va a llamar joules, ¿sí? Entonces, un joule sería 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. O sea, ¿cuándo tendríamos un joule? Cuando tenemos un objeto de una masa de 2 kilos que se mueve a 1 metro por segundo, ¿sí? Entonces, entendamos acá esta picardía matemática que sale. Un joule es cuando una masa de 2 kilos se mueve a 1 metro por segundo. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que es 1/2 de la masa. Entonces la masa, para que me dé 1, tiene que ser de 2, ¿sí? Una masa de 2 kilos que se mueve 1 metro por segundo, o una masa de 1 kilo que se mueve a 2 metros por segundo. Bien. Entonces, lo mismo trabajando con cualquier forma de energía, tendríamos, terminaría en valores de joules. Bien. Pero era más fácil demostrarlo con la energía cinética. Nuestra otra forma básica de energía es la energía potencial. La energía potencial tiene distintas formas, por lo tanto hace falta partir de una definición. La energía potencial es la energía asociada a un objeto debido a su posición en un campo de fuerza, ¿sí? Energía potencial tiene una pelota, cuando la levantamos, ¿sí? Sabemos que si la soltamos al dejarla caer, va a caer con cierta energía. Una roca arriba de una montaña, un embalse, pero también energía potencial lo tiene un resorte, cuando lo estiramos o lo comprimimos, y ahí uno dice, no es energía potencial gravitatoria, no, es una energía potencial elástica que la va a aportar el resorte. Como ecuaciones comunes, simplemente vamos a citar la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces acá comprendemos que contra mayor masa tenga el cuerpo y mayor altura lo esté colocando, mayor es su energía potencial gravitacional, considerando que la gravedad es una constante, ¿sí? Pero en química
la que más nos va a interesar es la energía potencial electrostática, aquella energía potencial que va a estar asociada a un campo eléctrico, ¿sí? Y esta va a estar asociada a la ley de Coulomb. Digo, por si la vieron a lo mejor en algún curso de electricidad, electrotécnica, electrostática, curso de física relacionado con esto, se vio la ley de Coulomb y también es la que va a ser importante en todo lo que es nuestras energías potenciales. Así que en futuro, cuando hablemos de energía potencial, vamos a estar hablando de la energía potencial electrostática. ¿Qué me dice la ley de Coulomb en líneas generales? Me dice que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos partículas va a ser directamente proporcional a la carga de las partículas sobre la distancia, en este caso al cuadrado, afectado por una constante de proporcionalidad. Bien, entonces, acá vamos a empezar a ver unos ejemplos. Va a ver Profe, que está disculpe, sí, te ¿podría escucho. repetir a qué es directamente proporcional? Que no me quedó Ahora te lo claro. muestro. Perfecto. Bueno. Ahora te lo vamos a mostrar. Te lo voy a mostrar con una serie de ejemplos porque esto es importante entenderlo. Bien. Ahí se cargó. Bueno, tenemos acá dos cargas. En este caso tienen distinta carga. Una es una carga negativa y la otra es una carga positiva. Si alcanzan a ver abajo, la carga está medida en microcoulombios. Pero bueno, como unidad de carga. Lo importante es que nos damos cuenta, si a esto lo movemos, a medida que aumenta la distancia, disminuye la fuerza. ¿Sí? A medida que disminuye la distancia, aumenta la fuerza. ¿Sí? Lo pueden ver tanto con el número, que se va haciendo más grande, como el tamaño de la flecha. ¿Sí? A medida que disminuye la distancia, aumenta la fuerza. A medida que aumenta la distancia, disminuye la fuerza. Entonces, profe, ahí cuando dice que aumenta ¿la fuerza de qué específicamente? La fuerza de atracción entre las partículas. ¿Sí? ¿Has visto? Esto es lo mismo cuando frotas una regla, ¿sí? Y lo pasas sobre papelitos. Habrán hecho esa experiencia de tomar una regla plástica, la frotan con un paño seco y la pasan sobre papelitos chiquitos cortados y ven cómo aparece una fuerza que me levanta los papelitos hacia la regla. ¿Sí? Esa fuerza de atracción entre partículas con distinta carga eléctrica sería esto que estamos hablando, de esta fuerza de atracción, ¿sí? Que está regida por la ley de Coulomb. Entonces está bien esta pregunta que has hecho. La cuestión, yo les pregunto, ¿se entiende esto? ¿Es un concepto conocido que las cargas eléctricas se atraen? ¿O necesitamos explicarlo eso también? Se entiende, profe. Se entiende, Bien. profe. Como en el ciclo de Von Haber sería. No. El ciclo Von Haber viene después. Viene después a consecuencia de otras leyes. Esto es algo muy básico. Simplemente tengo cargas eléctricas que si tienen distintas cargas se atraen. Y si tienen la misma carga se repelen. ¿Sí? Es tan simple como eso, por eso está regido con la ley de Coulomb, ¿no? Que me da la atracción. Y esta atracción, esta energía potencial, que en definitiva es la que me interesa que tengan en claro, es la energía potencial electrostática, que se da tanto
en un sistema, como le digo, regla con un papelito o regla con el pelo, ¿sí? O cientos de ejemplos más, como en la escala atómica, ¿sí? Recién estamos en centímetros, ahora estamos acá, las unidades están en picómetros. El picómetros es 1 por 10 a la menos 12 metros, ¿sí? Entonces tenemos el metro, decímetro, centímetro, milímetro, 10 a la menos 3. Micrómetro, 10 a la menos 6. Nanómetro, 10 a la menos 9. Picómetro, 10 a la menos 12, ¿sí? Femto, 10 a la menos 15, etcétera, etcétera. Bien, entonces acá la unidad la tenemos en eso, y la carga está dado por electrón-volt, que es una carga más chiquita. Y también, a medida que aumento la diferencia de cargas, espero que puedan ver que la flechita, al menos no sé si lo están viendo en una compu, espero que sea más grande, y si lo están viendo en un celular, por lo menos vean el tamaño de la flecha. Si yo aumento la carga, la fuerza aumenta. Eso me demuestra que la carga es directamente proporcional a la energía, ¿sí? Si la carga llega a ser cero, digamos, es como que desaparece la energía potencial electrostática, y si son iguales, como que se empiezan a repeler. Por eso vemos que las flechas se oponen. Y que en el mismo sentido, si yo disminuyo la distancia, la fuerza aumenta, y si aumento la distancia, la fuerza disminuye, mostrándome que son inversamente proporcionales. A ver si tenía algo más de esto. Ah, no, todo bien. Profe, Sí. ¿se utiliza como sinónimo energía y fuerza o nada que ver? Digamos, están relacionados. Está muy bien tu observación, son distintas, son ligeramente distintas las ecuaciones. Por ahí vas a ver, a lo mejor en alguno de los libros, que te dice la energía potencial electrostática es igual a 1 sobre R, mientras que la fuerza es igual a 1 sobre R al cuadrado, ¿sí? Habría que hacer esa diferencia, pero como me tengo que remitir a conceptos de física que no sé cuán maduro y sólidos lo tienen, prefiero simplemente que entendamos la relación y las causas son las mismas. Mayor energía de interacción o energía potencial electrostática, voy a tener también una mayor fuerza electrostática, ¿sí? Van en el mismo sentido, en la misma dirección. Las ecuaciones son ligeramente distintas, ¿no? Y el concepto, bueno, también varía un poco. Pero para el caso que estamos estudiando, digamos, son conceptos que van de la mano. No son sinónimos, pero sí son en la misma dirección. Bien. Con la energía, ¿sí? pasa un determinado fenómeno, ¿sí? Vamos a ver. No. Si lo tenemos acá. Bien. Imagino que ustedes también ya estudiaron en algún momento qué pasa con el caso del péndulo, ¿no? Antes de subir a la niña, vamos a abrir también el gráfico de las energías. Que en el gráfico de energía tengo uno para la energía cinética, energía potencial y energía total, ¿sí? Entonces, subo a la niña en su skate, ¿sí? Vemos que al subirla, ha aparecido una energía, que es la energía potencial debido a la altura en un campo gravitatorio, y que como es la única manifestación de energía, es lo mismo potencial que total, ¿sí? Cuando la soltamos, vemos que la que crece hasta llegar a un máximo es la energía cinética, ¿sí? Y que es medio como que están en contraposición.
Entonces, esto, que espero que ustedes los tengan visto de algún curso de física, me demuestra que la energía se puede interconvertir en distintas formas, ¿sí? Que la energía, en este caso cinética, se interconvierte en energía potencial y la energía potencial se interconvierte entre la energía cinética. De manera que para cualquier momento, claro, hemos dicho un ejemplo sin fricción, la energía total es máxima, ¿sí? La energía total es constante, es el mismo valor siempre, independientemente de qué punto esté. Y dependiendo de qué punto esté, la energía cinética y potenciales son distintas, ¿sí? Pero ahora vamos a un tema entre partículas, que me interesa que vamos asociando a lo mejor estos conceptos que teníamos con conceptos que vamos a ver en la química, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso una molécula, ¿sí? Entre los átomos se va a deber justamente van a tener una energía asociada a su posición, por lo tanto una energía potencial. Pero también todas las moléculas, ¿sí? Van a estar vibrando sus enlaces, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo tenemos alejarse y acercarse entre los átomos. Espero que los puedan observar. A mí se me enlentece muchísimo la computadora. Es lo que vamos a llamar una vibración atómica o la vibración entre los átomos, ¿sí? No confundamos a veces con lo que sería el cambio de posición de los electrones entre los distintos niveles energéticos, que a veces también responden a vibraciones. Esto es, los núcleos de los átomos se acercan o se alejan, ¿sí? Esa vibración. Y acá, en la orilla, van a ver que tenemos un valor de energía potencial y un valor de energía cinética que están constantemente cambiando, ¿sí? Mientras que la energía total se mantiene constante. ¿Sí? Para ver un poco más esto, podemos agregar unos gráficos, porque tenemos también que empezar a acostumbrarnos de que las propiedades se entienden mejor si vamos asociándole gráficos donde se representen las propiedades que vamos cuantificando. Entonces, ¿qué nos puede interesar? Bueno, graficar en el eje X el tiempo, ¿sí? Y graficar en el eje Y, por ejemplo, la energía potencial, ¿sí? Y vamos a agregar otro gráfico más, en donde ahora podamos graficar nuevamente el tiempo, pero a la energía cinética, en este caso. Entonces ahora, si vamos siguiendo el movimiento de la partícula, vemos que lo mismo, a ver, ahí estaría. Vamos viendo que lo mismo que teníamos en la patinadora de skate, ¿sí? que bajaba y subía por la rampa en la que se deslizaba, acá también la vibración en esta molécula diatómica, su variación entre la energía cinética y potencial, ¿sí? También producen estas ondas armónicas que están como desfasadas para hacerse complementarias, ¿sí? Obviamente el máximo de energía cinética va a estar en el centro de masa de estos dos enlaces. Si fueran los dos átomos, si fueran iguales, estaría al medio, pero como no son iguales, está un poquito desplazado, pero es una cuestión que no hace a este momento. Y los máximos de energía potencial
sería cuando llegamos o bien al extremo de estiramiento o al extremo de compresión. Mientras que si la sumamos, la energía total va a ser siempre la misma. Bien. Ahora veámoslo con alguna moleculita más complicada, a ver qué forma tiene esto. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una molécula de teflón, ¿sí? Como en la que tiene la sartén la mamá, ¿sí? Esa que siempre nos dice, la bala con la esponja, no le va a pasar el estropajo de alambre ni la va a rayar con un cuchillo porque primero te mata, después te desintegra, aunque puede ser en orden inverso, ¿no? Porque ya vamos a ver, las propiedades del teflón son justamente que baja adherencia, pero como es baja adherencia a lo que se fríe, también es baja adherencia hacia el hierro de la sartén, ¿no? Bien, nota aparte. La cuestión ahora es que vemos que los movimientos de la energía potencial y la energía cinética son muy distintos a la molécula diatómica que teníamos recién. Otros conjuntos de elementos. Entonces hay vibraciones, pero entre un montón de átomos, también hay rotaciones entre enlaces, ¿sí? Hay variaciones en los ángulos, en fin, un montón de cosas que hace que la contribución en la energía potencial sea distinta. Pero ¿cuál es el punto importante? Que sea cual sea las variaciones de la energía total es la misma, ¿sí? En un caso de estudio como este, donde yo no estoy agregando energía ni estoy sacando energía, la energía que va a tener acá esta molécula se va a conservar, ¿sí? Entonces la energía total es la misma, ¿sí? Compliquemos un poquito más esta idea, ¿sí? Tenemos ahora un pedacito de teflón, ¿sí? Formada por varias moléculas, ¿sí? que se van a orientar de manera paralela. Entonces, bueno, ahora el costo computacional ya me lo hace un poco más grande con todo lo que tengo más la transmisión, pero lo que vamos a ir viendo es que las contribuciones, los aportes, los valores de energía potencial y cinética son más complejos, suelen ser más grandes. Ahora yo lo veo menos, ¿sí? Porque al ser tanto, los movimientos como que son más pequeños, pero a veces su suma es mayor. Pero aunque es mucho más grande que el valor que teníamos recién, obviamente la energía potencial por todo el tamaño molecular que tenemos, más las interacciones intermoleculares que están entre las moléculas, es el término más importante, ¿sí? Y hace que la energía total, lo mismo, sea mucho más importante, pero sigue siendo constante. Entonces, esto es un punto que es importante que ustedes los tengan en cuenta. ¿Y qué me lleva a esto? Que la energía se puede interconvertir en una y en otra. Entonces, esto constituyó una observación, se podría decir que prácticamente trascendental, porque desencadena a lo que sería la primera ley de la termodinámica. Normalmente vamos a citar y vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica como aquella en la que la energía, ¿sí? La energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿sí? Ahora bien, esto no va a ser muy útil en todo el curso de química. Tenemos que saber que en realidad es el concepto de materia y energía el que se conserva, ¿sí? Porque en las radiaciones, en las nucleares, yo puedo tener parte de la materia que se me transforma en energía y es posible también que parte de la energía se me transforme
en materia, ¿sí? Eso tiene que ver más bien ya con principios de la química cuántica, nada más que uno tiene que saber que en realidad hoy en día el principio de conservación es de la materia y la energía, juntos, como un paquete, sobre todo después del principio de la ecuación de Einstein, ¿sí? Que me dice que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, me relaciona ahí energía y masa de una forma biunívoca. Pero bueno, pero para nosotros la primera ley va a ser que la energía, ¿sí?, no se va a destruir, sino que se va a transformar. Tampoco la vamos a crear, o sea, teníamos una fuente previa de energía que la transformamos en otra. Entonces, y nuestras dos energías de base va a ser la energía cinética y la energía potencial. Bien. A ver, entonces. Estamos acá, bien. Bueno, entonces, la idea entre estas variaciones de energía es que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Esto lo vamos a conocer como el primer principio de la termodinámica. Es uno de sus enunciados, ¿sí? El otro, como veíamos recién, es que cuando yo tengo un conjunto de moléculas, una molécula, un conjunto de moléculas, miles de millones de moléculas, ¿sí?, que están aisladas, ¿sí?, la energía, sus cambios de energía internos se van a conservar, ¿sí? Digamos, la energía interna es constante. Son conceptos que vamos a ir desarrollando ahora en momentos más. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto qué hace la energía básicamente con una molécula. En una molécula tengo energía cinética, energía potencial, entre las dos se intercambian. Bien. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo el montonazo de moléculas dando vueltas por ahí? Por ejemplo, un mol de molécula. Mol de molécula, ustedes saben que es un número de Avogadro, que son 6,023 por 10 a la 23 moléculas o partículas o átomos, dependiendo de qué estemos hablando, el mol. O sea que son un montón. Entonces, todas estas van a ser otro comportamiento. Bien. Entonces, me van a generar, cuando yo la veo así, al montón, en otros dos conceptos. Por un lado, vamos a tratar de entender qué es lo que vamos a llamar energía térmica, ¿sí? Entonces, la energía térmica me dice que es la energía cinética del movimiento molecular, ¿sí?, que se mide con la temperatura de un objeto. Bien, entonces aquí entramos en un terreno escabroso, pero que es importante que ustedes lo entiendan claramente. Entonces, energía térmica, temperatura, calor, ¿y qué tiene que ver eso con la energía cinética? ¿Sí? Entonces, la energía cinética es de una partícula, pero cuando tengo un montón de partículas, el comportamiento que van a tener lo voy a traducir, o se entendió históricamente, como la energía térmica. Bien, vamos a ver las definiciones y después vamos a ir a los ejemplos. Entonces, de esta cuestión me habla de la temperatura de un objeto. Entonces, tengo que entender y asociarme que tiene que ver la energía cinética con la temperatura. Entonces vamos a empezar con una definición de la temperatura. Tenemos que entender de que toda la termodinámica, ¿sí?, básicamente se desarrolló desde el siglo XVIII, XIX, todo el XX. Entonces gran parte de su desarrollo fue previo a la teoría atómica, ¿sí? Entonces se consideraba, la materia no se sabía bien qué lo que era, se consideraba como un continuo, etcétera, etcétera. Pero se fueron aclarando
entendiendo y postulando las leyes de la termodinámica. Entonces, una de las discusiones que era ¿qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? Cuando un cuerpo está caliente, ¿la naturaleza de que esté caliente es siempre la misma o son distintas? ¿Es lo mismo el calor en un objeto cuando yo lo calenté sobre el fuego que cuando se calienta por estar expuesto al sol o cuando se calienta porque ocurre en su proximidad una radiación atómica, nuclear? ¿Sí? Entonces, eso fue una discusión muy importante. Entonces se llegó a una definición de la temperatura que fue muy importante en su momento. Que decía que la temperatura es la magnitud común de dos cuerpos que se encuentran en el equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, dos cuerpos que pueden tener estado de agregación distinto, uno puede ser líquido, el otro puede ser sólido, pueden tener distintas formas, color, naturaleza, propiedades, pero si están en equilibrio térmico hay al menos una propiedad en común y esa propiedad en común es la que se llama la temperatura. ¿Sí? Y esto fue importante y se lo conoce como la ley cero de la termodinámica o el principio cero de la termodinámica. Si bien se descubrió después que los otros, pero como era importante para entender el resto, se lo llamó como la ley cero. O sea, cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, los dos están a la misma temperatura. ¿Qué quería decir esta ley? Que la naturaleza de la temperatura, el calentamiento y el calor eran los mismos, ¿sí? Entonces, esto nos permitió entender de que el proceso es el mismo. Hoy en día, en base a que entendemos que la naturaleza está formada por átomos y moléculas, digamos, se nos hace más fácil. Bien, entonces por ahí dejamos la temperatura, ya vamos a seguir desarrollándola. Y el tercero me dice, el calor a la vez es la energía térmica transferida de un objeto a otro como resultado de la diferencia de temperatura entre los dos. Bien, entonces acá una cosa, el calor no es una forma de energía, el calor es un flujo de energía, es una cantidad de energía que se transfiere. Y es energía térmica que se transfiere, no cualquier energía, porque si no especifico podría ser energía eléctrica, qué sé yo, mecánica, entonces tengo que aclarar. Es la porción, el flujo, la cantidad de energía térmica que se transfiere de un objeto más caliente a uno más frío, ¿sí? O de dos objetos que están a distintas temperaturas, ¿sí? Entonces esto es otro concepto importante. O sea, acá tenemos tres conceptos que tengo que entender, que tengo que aclarar y que tengo que saber exponer, porque esto, si nos toca este tema, va de cajón. Saber definir qué es la energía térmica, qué es la temperatura y qué es el calor. Bien, como esto es importante, vamos a ir con algunos ejemplitos. A ver, veamos en este, por ejemplo. Bien, acá tenemos un modelo, ¿sí? Lo queremos imaginar como que son átomos de argón. Acuérdense, el argón es un gas noble, por lo tanto es monoatómico, ¿sí? Entonces por eso son esferitas, ¿no? Como un gas se mueve en todo el recipiente que lo contiene. Cada partícula, ¿sí? Vemos que se está desplazando en la trayectoria, ¿sí? Se desplaza. Y ese desplazamiento, ¿sí? Cada partícula va a tener su energía cinética, pero en conjunto va a tener un determinado valor de energía térmica. A ver, una cosa importante, a ver si me lo permite. Ay, ¿dónde te fuiste?
Bien. Ahí le hemos cambiado, a ver si lo llegan a ver. Ahí está. Ahí hemos cambiado la forma en poder verla. Entonces, aunque tengamos la pantalla lenta, las esferas rojas serían átomos de argón que se mueven más rápido, tienen mayor cantidad de energía cinética, ¿sí? Y las azules tienen menor cantidad de energía cinética. Entonces, esto es un concepto importante. En un gas o en cualquier sustancia, no todas las partículas tienen la misma energía, ¿sí? Unas van a tener más, otras menos. Y esto va a implicar que va a haber toda una proporción distinta de energía en las partículas, ¿sí? Entonces, si vamos entendiendo este concepto de que las partículas en un determinado cuerpo van teniendo distinta energía, me va a poder permitir entender un montón de cosas. Los cambios de fase, me va a poder permitir también los avances de reacción, porque una reacción avanza, ¿no? Y otros procesos que también tienen que ver con el equilibrio, etcétera, etcétera. Bien. Entonces acá podemos observar que esta muestra de argón tiene una energía térmica de 3,7 kilojoules, parece que decíamos que la energía se mide en joules, por mol. Entonces, al referirla por mol, vamos haciendo algo que es propio de la característica del sistema en estas condiciones. Bien. Vamos a variar ahora el sistema para poder entender otras situaciones que van pasando. Vamos a tomar ahora otro gas noble, el helio. Bien, ahí creo que ya se les cambió. El helio, vamos a tomar dos muestras de helio. En esta, ¿sí? Tenemos una velocidad media promedio entre todas las partículas, de casi 1000 metros por segundo. Y eso me da una energía térmica de 2,2 kilojoules por mol. ¿Sí? Entonces, deberíamos poder observar acá que las partículas se mueven a una determinada velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar otro sistema con la misma cantidad de partículas, el mismo gas, ¿sí? Pero a otra temperatura, en realidad a otra velocidad media, ¿sí? Entonces, ahora volvimos a tomar el helio, ahora la velocidad media es de el doble, casi de 2000 metros por segundo, y la energía térmica que recién estaba en 2, ahora se fue a 8 y pico, se cuatriplicó. ¿Por qué se cuatriplica la energía térmica? ¿Por qué se cuatriplica la energía térmica al duplicar la velocidad media? Bueno, eso estaba en la definición misma que subyace, que era que la energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se duplicó la velocidad, pero al estar elevado al cuadrado se me cuatriplica la energía cinética de la partícula y con ello la energía térmica. ¿Se entiende? Sí, ¿y acá Federico. la energía potencial? Acá no la estaríamos contemplando, porque como es un gas noble, ¿sí? Vamos a considerarlo muy próximo a los gases ideales, donde los choques son elásticos. Pero está muy bien esto que preguntas para que lo tengas en mente para los otros sistemas que vamos a ir viendo más adelante. Sobre todo cómo empieza a aparecer, intervenir la energía potencial, ¿sí? Es buena parte de los próximos temas que vamos a ver: energía de interacción, estado líquido y soluciones, ¿sí? Todo lo que pasa ahí es cómo la energía potencial mete la cuchara. Ahora lo que estamos viendo es esta relación entre energía cinética, energía térmica, temperatura y calor, ¿sí? Que esos son tres conceptos que es importante lo tengan en cuenta
y en su momento veremos cuánto juega la energía potencial. Bien, entonces, en esto lo que mostramos es que la energía térmica depende mucho de la velocidad de las partículas, ¿sí? Y este sentido de velocidad media es lo que va a estar en relación a la temperatura, ¿sí? En buena medida, la temperatura del sistema va a estar en relación a este sentido de velocidad media. O sea, contra más energía térmica, contra más rápido se muevan o vibren las partículas, mayor va a ser su temperatura. Miren, volvemos a nuestro modelo de argón, ¿sí? Acuérdense que teníamos para el helio 2,2 kilojoules, el argón, como es más pesado, tenemos 3,7, o sea que la masa también nos afecta. Pero ahora vamos a incorporar 3,7, casi un 4, vamos a meter otro gas, el sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno, azufre, hidrógeno 2, o sea que es una molécula triatómica, ¿eh? Entonces, vemos acá básicamente otros movimientos. Las moléculas no solamente se trasladan, sino que también rotan, ¿sí? Entonces, a ver si la ven que van girando. Fíjese que las moléculas también giran. Entonces, ya la energía cinética no es solamente de traslación, también es de rotación, y los átomos en la molécula también están vibrando. Lo que pasa, no creo que ustedes con el retraso que tenemos se puedan dar cuenta, pero también las moléculas vibran, sobre todo vibra el ángulo de enlace. Bien, entonces eso hace que más o menos para el mismo peso molecular que el argón, el sulfuro de hidrógeno, pasamos a tener una energía térmica de 3,7 a 11. ¿Sí? Entonces, la naturaleza de la partícula también va a hacer que se sumen ciertas energías cinéticas que se van a sumar a la energía térmica. Tomemos otra molécula más compleja, ¿sí? El propano. Propano, si ustedes se fijan, acá vamos a tener, son moléculas de 3 átomos de carbono, ¿sí? Y que van a tener 8 hidrógenos que van a estar unidos. Entonces podemos observar acá que estas moléculas se trasladan, rotan y vibran, ¿sí? En mayor magnitud y variedad que lo que teníamos recién en el sulfuro de hidrógeno. Entonces acá, más o menos, tenemos el mismo peso molecular que el argón, pero ahora la energía térmica se me fue a 40, ¿sí? Entonces, esto es importante para que la energía cinética, la energía térmica no es solo energía cinética de traslación, sino también que son todos los contribuyentes de energía cinética que van a hacer al sentido de la energía térmica. Para completar un poco esta idea de las rotaciones y las traslaciones, veamos nuevamente esta progresión con este ejemplo. Bien, ya van a ser las 12, pero si pueden, concédenme unos minutitos para poder terminar al menos con estas ideas. Tenemos el criptón, parecido al argón en estas condiciones, 3,7 kilojoules por mol. Mire, vamos a cambiarlo por cloro, ¿sí? El cloro tiene más o menos el mismo peso que el criptón. Pero ¿qué pasa? Pero es diatómica, ¿sí? Pero vamos a considerar un modelo donde no vibre. Simplemente lo que hace es trasladarse y rotar, ¿sí? Entonces, para agregar este movimiento de rotación, la energía térmica casi se me duplica, ¿sí?
por las contribuciones que tienen entre. Si lo cambio por dióxido de azufre, ¿sí?, que es una molécula más compleja, y si voy considerando las rotaciones, ahora la energía térmica sigue aumentando, ¿sí?, con la contribución de las vibraciones. Lo mismo en este modelo que era el de cloro, pero ahora sí considero las vibraciones de la molécula, y recién tenía 6,2 y al considerar las vibraciones se fue a 7,4 su consideración de energía térmica. Bueno, para no hacerlo más larga, vamos a considerar esto que es un tetrametilsilano, o sea, un silicio y 4 metilos, carbonos de hidrógeno 3, y como tengo movimientos mucho más complejos, estos hace que también el valor de la energía térmica cambie. Bien. Ahora permítanme otro conjunto de modelos para que entendamos estas contribuciones que hemos visto, o sea, cómo la masa y la característica de la molécula me varían el valor de la energía térmica, y ahora vamos a ver también un poco más de esta relación entre las partículas bien. Ahí espero que podamos estar viendo. Bueno, ahí la idea es, imaginémonos una muestra de gas, por ejemplo, de aire, nada más que están acá representadas por partículas por un esfero. ¿Y qué pasa en las distintas estaciones del año? Es lo primero que se propone, simplemente para decir que si pasamos al invierno, lo que vamos a imaginar que acá tenemos la temperatura. A temperaturas bajas, las partículas del aire se mueven despacio, tienen una menor velocidad media, ¿sí? Si bien el movimiento es aleatorio, la cantidad de energía que va a tener cada partícula es distinta, pero en general hay un sentido de velocidad media menor que si nos vamos al verano, por ejemplo. Verano la temperatura es más alta y el movimiento de las partículas es mayor. ¿Esto nuevamente para qué? Para ir presentando la idea y que se nos quede firme de que la temperatura es una medida del movimiento de las partículas, o sea, una medida de la energía térmica del sistema. Una anotación. ¿Puede existir una temperatura donde las partículas estén quietas y no se muevan? Bueno, sí puede existir. ¿Cuándo ocurre eso? En lo que se llama el cero absoluto, ¿sí? Temperaturas, el no movimiento de la partícula va a estar asociada al cero absoluto. Disculpe, Sí, bien. a mí se me trabó. ¿Podría repetir, por favor? Bueno, la idea en esto que estamos viendo es que asociemos primero que la temperatura está asociado al movimiento de las partículas, ¿sí? Movimiento de las partículas. Contra más se mueven, más temperatura tengo, contra menos se mueven, menos temperatura tengo, por un lado. Entonces, es una relación con la energía cinética, con la energía térmica del sistema. Perdón. Y también la otra es hacerle referencia al cero absoluto de la escala Kelvin, que sería cuando no hay movimiento de las partículas. Si no hay movimiento de las partículas, no hay una temperatura que se pueda medir, entonces llegamos a la idea del cero absoluto, que no se puede alcanzar por un montón de razones y condiciones que son muy interesantes, pero ya me estoy pasando el tiempo, no me va a dejar que se los muestre. Bien. Vemos ahora
Por ejemplo, distintos tipos de sustancias es lo que vamos a ver en este cuadro. Distintos tipos de sustancias. Acá tenemos una sustancia 1. Cada sustancia va a tener un peso molecular distinto que va a ser menor a la siguiente. Si cambiamos a la próxima, vemos ahora, tenemos una masa molecular mayor, las moléculas se mueven más despacio, pero la temperatura es la misma, ¿sí? Acuérdense que la energía térmica, dependiente de la energía cinética, teníamos dos elementos, la velocidad y la masa, ¿sí? Las dos les van a definir la energía térmica. Entonces, yo puedo tener distintas sustancias que van a estar en equilibrio térmico entre sí, o sea, quiere decir que van a estar a la misma temperatura, y eso quiere decir de que si tengo distintos pesos moleculares voy a tener distintos tipos de velocidad, pero todas van a tener la misma energía térmica. Esta otra sustancia todavía tiene mayor masa, y vamos a ver, espero que lo puedan apreciar, que las partículas se mueven aún más despacio. Aún más despacio. Entonces, la velocidad media disminuye a medida que aumenta la masa para mantenerse al mismo valor de temperatura, ¿sí? Entonces, si estas sustancias estuviesen en contacto entre sí, ¿sí? Si estas sustancias se encuentran en equilibrio térmico, se encuentran a la misma temperatura y tienen distinta masa, lo que quiere decir es que vamos a ir teniendo distintas velocidades medias en los distintos sistemas, ¿eh? Entonces, esto me sirve para asociar también esta idea de equilibrio térmico, ¿sí? Equilibrio térmico no quiere decir que todas van a tener la misma velocidad, no, quiere decir que todas van a tener la misma temperatura, ¿sí? Y si tuviésemos la misma cantidad de masa, tendríamos a lo mejor distintos valores de velocidad, porque la energía en cada uno, o el flujo de energía térmica entre cada uno, sería nulo porque están en un equilibrio térmico. Bien. En este caso, lo que se quiere demostrar es que vamos a tener, mire, vamos a graficar las partículas en función de su energía cinética. Entonces vamos a ver que hay puntitos que son más rojos y otros que están en blanco. Los rojos van a ser los que tienen más energía cinética. Entonces, acá vemos que el promedio de la energía cinética en esta columna roja de todos los átomos, y en esta el promedio de la energía cinética dentro de la caja. O sea, para un determinado conjunto dado, ¿sí? Cualquier porción de lo que estamos estudiando van a tener el mismo valor de energía. Mismo valor de energía cinética, el mismo valor, o sea, promedio de energía cinética, el mismo valor de energía térmica. Y por más que yo lo haga más grande o más chico, ¿sí? Los promedios de energía van a ser los mismos, porque es algo que va a estar constante en el sistema. Entonces, no es que cuando yo tengo un sistema homogéneo, ese homogéneo quiere decir también homogéneo en su energética, o sea, no voy a tener una región más caliente y una más fría, salvo que estén dadas, que sean las condiciones para eso. Bueno, acá entonces vamos a ver qué pasa si yo tengo dos cuerpos a distintas temperaturas. Aquí yo voy a tener una cámara más caliente y la otra es más fría, ¿sí? ¿Cómo podemos entender esta cuestión de llegar al equilibrio térmico? ¿Sí? Cuando lo empiezo a correr, veo que las partículas de la izquierda se mueven con mayor velocidad que la de derecha. Cuando el tapón se saca, ¿sí? Empezamos a ver que las partículas con más energía pasan
a la cámara derecha, aumentando su valor de energía, y al perder las partículas de más energía, la de la izquierda, su nivel de energía va disminuyendo, ¿sí? Entonces, en un sistema gaseoso, ¿sí?, el equilibrio térmico se va a alcanzar por esta interacción entre las partículas. Las más calientes pasan al otro lado, chocan con las otras más frías, pierden parte de su energía, pero van haciendo que el sistema, en general, o al menos la cámara de la derecha, vaya aumentando su temperatura, y la de la izquierda, como pierde las partículas de mayor energía, va haciendo que su temperatura disminuya, ¿sí? Entonces, esto sería cómo llegamos a tener un equilibrio térmico en un sistema gaseoso, conectando dos cámaras que van a estar a distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al equilibrio térmico, las dos cámaras están al mismo tiempo. Y lo que pasó, ¿sí?, de manera energética, acá yo tenía más energía térmica, acá tenía menos energía térmica, y hubo un flujo de esa energía térmica que pasó de un contenedor al otro. Ese flujo de energía térmica es lo que voy a poder llamar que es el calor, ¿sí? ¿Cuánto calor se transfirió? Bueno, dependiendo de la diferencia de la temperatura y la masa, ya lo veremos. Bien. ¿Qué pasa en un sólido? ¿Sí? ¿Qué pasa en un sólido? Tenemos un sólido. Normalmente los sólidos, las partículas, vamos a ver que mantienen su posición, ¿sí? Cada una se encuentra en su lugarcito. Y si adicionamos energía, las partículas empiezan a aumentar. Recién al estar quietitos estábamos en el cero absoluto. Si vamos adicionando energía, vemos que esa energía térmica hace que cada partícula del sólido vibre en su lugar, ¿sí? ¿Con cuánto va a ir vibrando? Bueno, dependiendo de la energía que tenga, ¿sí? Igualmente que en cualquier sistema, la energía que va a tener cada partícula va a ser distinta, ¿sí? Van a haber algunas que tienen más energía, otras que menos, pero hay un valor de energía medio, que es lo que a veces referimos con el valor de la temperatura, ¿sí? Contra más energía damos, vamos viendo que hay mayores átomos que se ponen en rojo, mostrándonos que tienen mayor cantidad de energía, ¿sí? Entonces, un sólido, hasta que llegue a su punto de fusión, que lo veremos más adelante, lo importante en un sólido, cada uno en su lugar está vibrando, ¿sí? Todos los sólidos al menos vibran, salvo que estén en el cero absoluto, pero en general todos los sólidos que vamos a conocer vibran. Y hay sólidos que vibran en frecuencias determinadas. Eso es lo que permitió, por ejemplo, el desarrollo de los relojes de cuarzo y de otros sistemas de medición. Bien. Entonces eso es lo que haría el aumento de energía térmica en un sólido. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se transfiere entonces el calor, ¿sí?, a través de un sólido? Acá vamos a tener, lo vamos a poner, un cuerpo caliente, un cuerpo frío, y va a estar conectado a través de un cuerpo rígido. Por ejemplo, un recipiente que tengamos, ¿no? Entonces, acá vemos cómo el cuerpo caliente, a través de este sólido conductor, le va entregando su energía cinética por los choques, va haciendo que aumente la energía térmica, hasta que llegamos que las temperaturas se hacen iguales, y cuando las temperaturas se hicieron iguales, llegamos al equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, un concepto importante, no existe el frío, ¿sí? El frío es la ausencia de calor. Esa Eso era ausencia, lo que le quería preguntar, justo. claro, No por es eso que dicen se que pasa un flujo de calor y un flujo de frío para el otro lado. no, Solo pasa exacto, el flujo de calor hacia lo solo frío. pasa de calor.
Por eso dicen que los profesores echan a los alumnos en invierno cuando abren la puerta y dice entre el frío, ¿sí? Bien, por suerte ya estamos por llegar a la primavera. Entonces, en este concepto es importante aclarar esta idea de el frío en sí no existe, existen cuerpos con menor energía térmica y el flujo de calor siempre, lo vamos a poner de nuevo, el flujo de calor siempre va a ser desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿sí? Entonces, normalmente es, digamos, a través de estas pequeñas colisiones que va teniendo una partícula con otra, le va transfiriendo parte de su energía. La que tiene mayor energía cinética le transfiere a la que tiene menor energía cinética y con eso vamos aumentando la energía térmica. Y con eso también esa cantidad de vibraciones va a tener relación con la temperatura, ¿sí? Hasta que los cuerpos llegan a ese equilibrio térmico. Bien, pero algunos estarán diciendo, bueno, pero a veces hay cuerpos que no están en contacto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo entiendo ahí? Bueno, ahí me salto un poquito del tema, pero simplemente para poder explicarlo. Mire, tengo un cuerpo caliente, tengo una barrera que lo separa y no hay nada que esté en contacto con el otro objeto, ¿sí? Pero a medida que se va calentando esta sustancia, bueno, aparte de que cambió de fase, va existiendo ciertas excitaciones en las partículas, por la teoría de cuerpo negro, que espero que la hayan visto en física o en General 1, ahora no es momento de desarrollarla. Las partículas se excitan y emiten radiación. Primero, emiten radiación en el espectro infrarrojo, ¿sí? Pero si se va y esas radiaciones infrarrojas van siendo absorbidas por el otro cuerpo, aumentando la energía térmica en el otro cuerpo, ¿sí? Esto sería cuando pasamos por una superficie caliente, queremos saber si la plancha está caliente, pasamos por un portón de chapa en el verano y sentimos que nos asa. Bueno, todo ese calor por radiación sería una forma en la que se transmite. Contra más caliente está el cuerpo, mayores son las radiaciones. Lo mismo, por eso es, si a un pedazo de hierro lo calentamos hasta cierto valor, se nos pone rojo. Si lo seguimos calentando, se nos pone blanco. Bien, y esa radiación va a ser recibida por todos los cuerpos del entorno, aumentando su energía cinética, ¿sí? Entonces, hay tres formas en las que se transmite el calor. Por conducción, como vimos recién, por convección, cuando vimos el primero de los bulbos que estaban conectados, y por radiación, que sería la tercera forma, que sería esta. Pero básicamente nosotros vamos a ver, como concepto general, la transmisión del calor por conducción. Bien. Entonces, uno puede adicionar energía como calor, contacto con algo que esté más caliente, radiación electromagnética, por ejemplo el microondas. El microondas recibe radiación electromagnética y lo que está dentro se calienta. Por fricción, a veces podemos frotar una cosa y sentimos cómo se calienta. Eso hace que se incremente la energía del sistema y básicamente esa energía sistema la va a ocupar para mover los átomos a las partículas más rápido, ¿sí? O para separar las partículas. Si las separa, estoy variando la energía potencial. Si las mueve más rápido, estoy variando la energía térmica, ¿sí? ¿Qué voy a conseguir con eso? Que la temperatura aumente, que haya una expansión térmica, que haya un cambio de fase. Bueno, entonces algunos van a decir, ¿y esto que me salió con la expansión térmica, cómo lo voy a entender con esto que ocurrió? Entonces, haciendo un salto, un poquito, un punto aparte, es simplemente para mostrarle qué es lo que pasa, por qué hablamos de expansión térmica. Acá tenemos un sólido, ¿sí? Que lo vamos a empezar. El sólido, obviamente, va a estar vibrando porque va a estar a una determinada temperatura y lo vamos a empezar a calentar. Al calentar, esa energía va a hacer un aumento en la vibración de las partículas que lo constituyen
Y ese aumento de vibración va a hacer que las partículas entre sí se separen. Y al separarse, van haciendo que el cuerpo se dilate, ¿sí? Sobre todo en los sólidos. No sé si acá había una línea que al aumentar la temperatura hace que los choques entre todas las partículas, la vibración en su lugar, vayan ocupando cada vez un mayor volumen, ¿no? Y acá lo vamos viendo en el gráfico, cada vez que vamos haciendo clic, ¿sí? Vamos a teniendo una cierta energía mínima y máxima por átomo, que va siendo también el responsable del aumento del volumen, ¿sí? Entonces, entenderíamos ahí también a qué se debe No sé, se esta está cuestión trabando de mucho. expansión térmica. Sí. Bien. A ver, es que teníamos... Bueno, y para terminar... no. Profe, no se ve nada. Ahí está, ahora sí. Sí, sí, den un segundito que estamos todos con... Bien, quiero ya terminar con una última ejemplo, pero bueno, todo se tiene que cargar y la red hemos visto que no... En este último ejemplo, lo que quiero mostrarles es cómo también muchas veces se reiterar un poco esta transmisión del calor. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en el lado de la izquierda, ¿sí? Tenemos un líquido caliente, ¿sí? Y en el lado de la derecha tenemos un sólido frío. Acá vamos a tener una barra que nos va a mostrar la temperatura en promedio del sólido ¿sí? Entonces, un poco para que entendamos también esta interacción. Vamos a remover la barrera que lo separa, ¿sí? Entonces vemos que las partículas más calientes chocan con la fría, le van transfiriendo parte de su energía, haciendo que el sólido aumente su temperatura y que bueno, que en un determinado momento hace que cambien de fase, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, un poco llegaríamos hasta ahí, y mañana seguiríamos un poco con la idea esta de la energía química, ¿sí? Ya habíamos dicho, la energía cinética hace una contribución importante a la energía térmica, y del concepto de energía térmica vamos a tener que tener en claro la idea de temperatura y de calor. Punto. Aportes de la energía cinética. Entonces ahora, la energía potencial, ¿qué tiene que ver o cómo vamos a entender la energía potencial en un sistema químico? Bueno, es lo que vamos a ver mañana como energía química. Así que mañana nos volvemos a juntar por el otro canal que les había mandado para mañana. Lo que sí, por favor, no acepten, porque me llenan de mail la bandeja. Yo simplemente se los mandé al calendario para que a ustedes les quedara una agenda más cómoda. Pero entre los que no usan el calendario y los que me ponen a aceptar o rechazar, porque algunos me pusieron rechazar la reunión, me llenan la bandeja de mail y me paso un buen rato eliminando esos mails. Así que simplemente un recordatorio para ustedes. Y dos comentarios finales. Me piden de Secretaría Académica que les diga que se acuerden de hacer la inscripción anual o la inscripción cuatrimestral, pero solo en sus carreras mayores, ¿sí? Si están inscritos en bioquímica y en la TUL, ¿sí? Únicamente hacen inscripción en bioquímica. Nosotros vamos a pasar la nota en una sola carrera, ¿sí? No en las dos, porque después los otros se le dan por equivalencia automática. Lo mismo, si están en farmacia y en la TUE, únicamente se inscriben en farmacia. Están en química y en analista químico, únicamente en licenciatura en química, y así para cada uno.
Bueno, perfecto. No sé si había alguna Profe. pregunta. Sí. Diga. ¿Y la inscripción esa dónde se hace? A través del Chu Guaraní, Ah, bueno, sección alumno. muchas gracias. ¿Se da cuenta? Si no, y si no, sí. para mañana, ya es tardecito, ya hace muchos han ido, les muestro, le pedimos al profesor también que nos lo aclare. Profe, Bueno, Sí, en la página está subida un PDF de teoría, pero el PDF de práctica no está. ¿Está en otro lado o lo van a subir después? las prácticas las van a hacer la semana que viene. O sea que en estos días los profesores están revisando los contenidos, con qué apuntes les conviene trabajar, cuáles son los videos que